www.coltufsefarad.com. Hoy continuamos con el tema de teología, con los principios del Rambam. Espero que la clase sobre idolatría no se les haya quedado atorada en la garganta. Si tienen alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla, ya que tenemos algunos Haverim que están llegando a la casa después del ayuno. Yo todavía estoy ayunando, entonces ténganme un poquito de misericordia, dado que no estoy 100% en mis capacidades, y dudo que podamos extendernos. Por lo general nos extendemos hora y media en esta clase. Si llego a la hora Haverim, creo que me merezco el Tour de France en vez de Nairo Quintana o Eric Froome. Y bueno, aquellos que siguen ayunando por cuestiones de horario, apenas sea la hora, por favor Haverim, rompan el ayuno. Estudiar Torah con la cabeza con la barriga vacía es bastante difícil. Ok. Entonces, preguntas de la clase pasada. Tema de la idolatría, de los intermediarios. Ok, César, ya te tengo. No hay problema, acabamos de comenzar. Ok, si no hay preguntas, entonces pasamos al sexto principio. Sexto principio: existe la profecía. Ok, esto es que en la especie humana existen individuos con potencial y cualidades sobresalientes. Ojo, primer punto que hace el Rambam: en la especie humana, ¿se limita al pueblo de Israel? No. Ok. Existe la profecía, o más bien es posible la profecía, porque una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que hoy en día la profecía ya no existe. Pero creo que aquí el principio es que existió al menos la profecía. Ok, familia Suárez, bienvenidos. Es posible la profecía. Esto es que en la especie humana existen individuos con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligente, hasta adquirir una mente sublime. Es entonces cuando esta mente humana se apega a una mente superior, siendo iluminada intensamente por ella. A este tipo de individuos se les denomina profetas, Nevi'im, y a esta experiencia es la profecía, Nevuá, siendo esa su naturaleza. Leamos todo y luego vamos a tener que desmenuzar este principio del Rambam con pinzas. Aclarar más este tema sería arduo, extenso, y no es nuestra intención aquí aportar pruebas irrefutables de cada principio, ni tampoco elucidar la esencia de esta percepción profética, puesto que para ello sería necesario como requisito incursionar y tener noción de todas las ramas de la sabiduría. Mas en este coloquio solo enumeraremos los principios de forma esporádica. En cuanto a la profecía, abundan en la Torá eventos que atestiguan acerca de la profecía de varios profetas. ¿Ok? ¿Todo claro? La respuesta a esto es absolutamente no. ¿Por qué? Porque aquí el Rambam está desbaratando varias nociones comunes y vulgares
que hay sobre la profecía, incluso sin entrar en anchuras. ¿Ok? Incluso sin entrar en detalle, el Rambam está con esta afirmación poniendo en tela de juicio bastante de las nociones vulgares sobre la profecía. Javier, ¿me pueden decir una de estas nociones vulgares de la profecía? El futuro. Excelente, Yudel Krinsky. El futuro. La semana antepasada estaba yo en la sinagoga y invitamos a un grupo, viene gente de clases de religiones comparadas. En este caso vienen de una universidad bastante protestante y el profesor siempre ha sido extremadamente respetuoso cuando la clase la da mi esposa. Me tocó dar la clase a mí y como que a mí me tenía más, menos respeto, y salió la inmensa pregunta: ¿por qué los judíos no creen en Jesús y todas las profecías del Antiguo Testamento? Bla, bla, bla. Y lo primero que recibió este académico con gran sorpresa es que en el judaísmo no hay profetas, sino hay Nevi'im. Y esta es una importante diferencia. La palabra profeta viene del griego profasin. Profasin. ¿Qué es profasin? Profasin es hablar lo que viene es decir, prehablar. Fasin es hablar. Pro es hablar antes. Los profetas son adivinos. Eso es lo que significa la palabra profeta. Aquel que habla lo que va a suceder. Shalom familia Arisa y familia Amaranto. Pero esa no es la palabra hebrea. La palabra hebrea es Naví. Y Naví viene de una raíz antigua en los lenguajes semíticos que significa heraldo. Heraldo. Es decir, para los cristianos, el chiste de los profetas es que ellos pueden ver el futuro. Para nosotros, los Nevi'im, Nun, Bet, Yud, Aleph, Yud, Mem. Los Nevi'im hablan por Dios. Para el momento histórico en el que viven. Muy diferente. Entonces, parte de lo que le tocó aguantarse a este profesor por hacer esa pregunta tan boba, la primera pregunta que le dije: ¿y usted por qué no cree en Mohammed? La mayoría de los judíos no creen en Jesús porque no creemos en el cristianismo y no fuimos educados en él. Y todas las pruebas que pueden traer los cristianos no nos van a convencer. Primero, porque no creemos en el Nuevo Testamento, del mismo modo que ellos no creen en el Bhagavad Gita o en el Corán. Jesús no es parte del judaísmo, los judíos creen en el judaísmo. Los judíos no, nosotros no estamos constantemente: ¿por qué no creemos en Jesús? Que no es parte del judaísmo. Pero entrando, ya que me dio ese papayazo el señor académico, entonces entramos a una discusión de qué son los profetas en el judaísmo. Entonces, para los cristianos el chiste de los profetas es que pueden predecir el futuro. Para los judíos el chiste de los profetas es que hablan por Dios. Expresan lo que Dios está queriendo decir en ese momento. ¿Ok? Pregunta:
Porque esto es parte importante del argumento cristiano de que los profetas... Comencemos con un asunto más sencillo aún. A ver, ¿ustedes han leído la Biblia? Hermano, ¿has leído la palabra de Dios? ¿Has leído la Biblia hebrea? El mal llamado Antiguo Testamento. En porcentaje, ¿qué tanto de las obras de los profetas, y recordemos, para los judíos, profetas es Josué, Samuel, Reyes, esos también son libros proféticos. ¿Qué porcentaje de los libros proféticos son predicciones? Adivinen. Es extremadamente bajo. La inmensa mayoría de los textos proféticos, o sea, en la primera parte de los textos proféticos, es decir, Josué, Samuel, Jueces, Reyes, hay una parte histórica, ¿cierto? Una narrativa histórica, ok. Muy poca predicción ahí. Ya cuando hablamos de profetas en el sentido clásico, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Amós, Habacuc, Oseas, todos esos manes, la inmensa las profecías, y en este sentido lo hablo en el sentido de Nostradamus, ¿cierto? Las predicciones son extremadamente pocas. La inmensa mayoría de los mensajes proféticos es regaño. Es regaño, es el profeta diciéndole al rey, el profeta diciéndole a la nación: ustedes son una porquería, hagan teshuvá. A veces la gente responde, a veces la gente no responde. Shalom, bienvenido Valente. Pero si ustedes van y examinan el contenido de los libros proféticos de la Biblia, las predicciones proféticas son extremadamente breves. El punto del profeta no es predecir el futuro. Los profetas de Israel no son Nostradamus, no son adivinos. Esa es parte de lo que hacen. A veces es necesario saber qué es lo que va a pasar. Pero la mayoría del mensaje profético que la Torá le da la gana de registrar. Ojo, Javerim, los profetas eran seres vivos y hablaban, y hay miles de millones de profecías que no entraron a la Biblia. Cuando los rabinos del Talmud, hombres, meros hombres, se sentaron a decidir qué libros entran y no a la Biblia, y qué partes de esos libros entran y no a la Biblia, escogieron textos donde esta noción del profeta como adivino es tremendamente baja. ¿Cuál es el chiste de los profetas? Que hacen admoniciones, que tienen un mensaje social. Para eso leemos nosotros a Isaías. No es para saber el futuro, no es para los códigos de la Torá, no es para saber si entre Obama e Irán van a destruir Israel. Esas son bobadas. Javerín, de las predicciones de los profetas, es decir, de esa mínima parte de los libros proféticos que son predicciones, no podemos decir esa palabra, Javerín, porque en México eso es bastante grave. Estoy siendo muy culturalmente incluyente. De esa pequeña parte que es profecía, o sea, que es adivinanza,
¿Cuántas de esas adivinanzas o de estas predicciones son predicciones a largo plazo? De nuevo, un porcentaje muy pequeño del porcentaje muy pequeño de predicciones. Y esto es lo que los cristianos no entienden de nuestra Biblia. Y es que si yo digo que soy un profeta, y los profetas en la antigüedad eran gente que se enfrentaba al poder, a los reyes. Le iban, o sea, vayan y lean el libro de los reyes, primer libro de Reyes. Eliahu iba y le mentaba la madre al rey. Primera pregunta, y eso es lo que hacen. Natán le menta la madre a David. Primera pregunta, con la excepción de Isabel, ¿por qué a estos tipos no los mandaban matar? Hagan esto hoy en día, vayan y párense en la Plaza de la Revolución, en México, y cántenle las verdades a Peña Nieto. Vayan, párense en la Plaza de Bolívar y cántenle las verdades a los estimados congresistas del Congreso colombiano. Adivinen cuánto se demoran en desaparecer. Ok, eran muy respetados. ¿Por qué eran muy respetados? Porque eran profetas. ¿Y yo cómo pruebo que soy un profeta? ¿Yo cómo lo pruebo? Si lo que yo digo se cumple. Pero esto de, vea, yo soy profeta y predigo que en 1000 años van a ser un niño. En 1000 años, Javerim, acá no van a estar ni nosotros, ni ustedes, ni este edificio, ni nada. O sea, que la gente se comía esos cuentos de que el profeta estaba prediciendo cosas que iban a suceder miles de años en el futuro. Es irracional, va en contra, primero, de la narrativa bíblica, y va en contra del sentido común. Si yo me les paro a ustedes, yo soy profeta y veo cosas que van a ocurrir en 3000 años. En 3000 años van a bajar los enanos de Zúrich y los ateos del internet, se van a hacer una manguala con los gnomos de Zúrich y nos van a dominar. Ustedes se me mueren de la risa. O sea, tengo que ser yo una personalidad muy carismática para que alguien me crea esta bobada que sale de mi boca. Entonces, predecir cosas a futuro parte muy pequeña de los profetas. ¿Son sabios, ricos y fuertes? No entiendo. Entonces, el chiste de los profetas es que hablan para Dios en su momento. Segundo punto, que esto es algo que yo insisto en mis clases y la gente no me cree. Javerim, si yo soy el profeta Isaías, ¿cuál es el punto central de mi noción política? No de mi función social. De mi función social, yo quiero que la gente trate bien a la viuda, al huérfano, eso todavía se aplica. Pero sigamos hablando de las predicciones. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje de Isaías? Mensaje de Isaías, Javerim, es: Jerusalén no va a caer. Ese es el punto de Isaías 7. He aquí, esta mujer dará a luz un hijo. Ustedes están muertos del susto, creen que los asirios nos van a venir y a destruir a todos. No, mire, esta mujer va a tener un hijo, y cuando este niño sepa hablar, esta mujer que estoy señalando, no una persona en 1000 años en el futuro, cuando esta persona nazca,
ustedes se van a dar cuenta que Dios está con nosotros, que los asirios no nos van a hacer nada. Ese es el punto de la profecía de Isaías, punto político. 100 años después viene el profeta Jeremías. ¿Cuál es el punto del profeta Jeremías? Se viene la mala. Es decir, los profetas no tienen un mensaje. Las predicciones de los profetas no son eternas. Lo que es eterno, Javerim, en los profetas, es el mensaje social, el mensaje religioso. Eso que dice Isaías, sus ayunos me dan asco. Religiosidad externa sin verdadero compromiso con la justicia, con los demás, eso asquea a Dios. Eso sigue siendo válido. Las predicciones de Isaías, las predicciones de Jeremías, ya la inmensa mayoría se cumplieron. ¿Por qué? Porque las predicciones de Jeremías contradicen las de Isaías. ¿Por qué? Porque Jeremías vivió 100 años en el futuro. Y luego Ezequiel contradice a Jeremías. Dice, sí, Dios destruyó Jerusalén, pero Dios va a restaurar a Jerusalén. Y así con el mensaje de todos los profetas, porque los profetas hablaban para su tiempo y para su situación. Hay partes del mensaje que es relevante todavía, pero esa parte del mensaje no son las predicciones. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, donde el Rambam nos voltea la torta, y en esto el Rambam está de acuerdo con los rabinos, es que la profecía no era un fenómeno exclusivamente judío. La profecía es un fenómeno de la especie humana. Los Mantilla y los Tapias. Ok. Y Moishe. Bilaam era un profeta. Había profetas entre las naciones. ¿Ok? Tercer punto donde el Rambam nos voltea la torta. Con potencial y cualidades sobresalientes y dueños de una plena perfección, con un espíritu sabio e inteligencia hasta adquirir una mente sublime. Y esto en cierto punto va a ir en contra de la Torah. A nosotros tenemos una noción de que el profeta es elegido por Dios. Sexto capítulo de Isaías parece confirmar esto. El primer capítulo de Jeremías parece confirmar esto. Desde que estabas en el vientre de tu madre te elegí. Pero para el Rambam eso tiene un problema. Y es que implica un cambio, Shalom al Barut, que implica un cambio en la naturaleza de Dios. Y esto para el Rambam es teológicamente muy problemático. Y palabras más, palabras menos, lo que está presentando aquí y lo que presenta de manera flagrante en el Moreh Nevuchim, para el Rambam ser profeta es una cuestión de mérito. Es decir, la gente llega a profeta, no es elegida como profeta.
El Rambam entonces tiene que lidiar con estos versículos donde Dios parece elegir al profeta. Pero lo que dice el Rambam, y en esto, o sea, en esto está yendo en cierto modo en contra de la tradición, es que el profeta tiene que ser cultivado. El profeta tiene que ser cultivado, no cualquier persona puede ser profeta. Y aquí entra la pregunta que hizo César sobre mitzvot. Dios no va a tomar una persona completamente díscola, ¿cierto? Completamente como suele suceder ahorita en el mundo de las iglesias evangélicas. Todos los pastores que tienen profecía, yo era un drogadicto y vi la luz, ¿cierto? No, ese no es el modelo del Rambam. Gente que sea gente que tenga graves fallas morales, gente que tenga grandes fallas intelectuales, no sirve para profeta. Y en esto tal vez, y aquí estoy especulando, en la Biblia hay dos tipos de profeta. Están los profetas, los Nevi'im, y está la gente que mit Navi'im. El verbo lenavé, que es el verbo de ser naví, pero en hit pa'el. La gente que se hace los profetas. Y especialmente estos son descritos en el libro de Samuel, en el libro de Reyes, es en la profecía estática. Gente que se cortaba, gente que ¡ay! Se arrancaba las mechas y se botaban al piso y hablaban en lenguas y la gente creía que estos eran profetas. Pero esto, la Biblia lo ve con la Biblia misma, y el Rambam con más razón lo ve como muy sospechoso. Lehit nave, hacerse el profeta. O lehit yahadot, que aparece en el verbo en el libro de Esther, no es convertirse al judaísmo, no es hacerse judío, es hacerse el judío, es disfrazarse de judío. Lehit nave es hacerse el profeta. Para el Rambam, el profeta se hace. En esto el Rambam está desafiando parte de la tradición. Pero pues como espero haberlos convencido, no es la primera vez que el Rambam desafía la tradición. Pero para el Rambam no tiene sentido que una persona sin educación, sin claridad moral, sin pueda llegar al nivel de profecía. ¿Por qué? Porque lo duro del profeta es adquirir plena perfección humana. La plena perfección no puede ser concedida. El Rambam es elitista. Pongámoslo ahí. El Rambam es posiblemente una de las personas más elitistas en la historia del judaísmo. No lo oculta. Pero segundo, el Rambam también es un devoto, es posiblemente la persona que más énfasis pone en la libertad humana. La libertad humana, el ser humano es fundamentalmente libre. Y si a mí Dios me concede plena perfección y sabiduría y todos estos dones sin yo haberlos merecido, esto al Rambam le parece fundamentalmente algo grotesco. Que viola el principio de justicia divina. Ok, entonces. Ahora, ustedes me preguntan, ¿y usted, rabino, qué piensa? A mí el Rambam, yo suelo ver las cosas del Rambam con mucha simpatía. Pero en el fondo, Javerim, esto es irrelevante. ¿Por qué? Porque la profecía ya no existe. ¿Ok? La profecía se acaba. Se acabó.
Ahora, el Rambam, si uno tiene, a ver, hay dos, expliquémoslo de una manera. Hay dos visiones, dos posibles visiones de la profecía. La visión carta y la versión radio. ¿Ok? Esta es la versión tradicional y esta es la versión del Rambam. En la versión tradicional, Dios, representado aquí por este gran círculo, es un Dios tremendamente antropopático, es decir, que tiene sentimientos, tiene voluntad, y Dios decide elegir a fulanito. Ahora, puede que Dios elija a fulanito porque fulanito es muy bueno, y fulanito es muy inteligente, y fulanito es muy piadoso, y fulanito cumple muchas mitzvot, y fulanito estudia física, y fulanito estudia filosofía. Pero de la misma forma, Dios puede elegir a fulanito, a sutanito, y sutanito puede ser un completo ignorante. Si la profecía depende de la voluntad de Dios, la preparación del profeta no es tan relevante. Y explicar el cese de la profecía es muy sencillo. Dios apagó la fuente. Dios apagó cortó el chorro. Versión maimonidiana de la profecía. Tenemos a Dios y a muchas personas con diferentes cualidades. Algunos son altos, algunos son bajitos, etc. Pero Dios en sí no tiene voluntad. Dios es como una estación de radio, constantemente, ¿cierto? Pregonando, o sea, constantemente transmitiendo. Y el profeta es aquella persona que a través de un trabajo interno logra sintonizarse con Dios. Logra en su intelecto adquirir una mente perfecta. Se conecta con la mente superior. Pero ¿de dónde viene la iniciativa? La iniciativa viene de el profeta y no de Dios. Entonces, ¿cómo hace el Rambam para explicar el fin de la profecía? Hoy nosotros vivimos en un mundo que todavía no está redimido. En un mundo donde por afán, por opresión, por falta de tiempo, ninguna persona va a llegar al nivel moral, intelectual, espiritual de poder conectarse con Dios. ¿Ok? Pero, y esto es la parte optimista de la filosofía del Rambam, si las cosas mejoran, si la gente tiene más tiempo, si la humanidad mejora moralmente, ¿cierto? Si paran las guerras, eventualmente habrá personas que podrán volver a llegar a este nivel de poder conectarse directamente con la mente superior, con la mente divina. En este momento hay demasiadas distracciones. Y Javerim, esto es lo que nosotros, y cuando lleguemos al tema vamos a hablarlo más detenidamente. Cuando la gente habla de Mashiach, de los tiempos de la redención, para la inmensa mayoría, no para la inmensa mayoría, lo que el Rambam dice sobre Mashiach, ¿qué es Mashiach? ¿Qué es los tiempos de Mashiach? Los tiempos de Mashiach no van a ser tiempos milagrosos.
Los árboles no van a dar, el cordero y el lobo no van a yacer literalmente uno al lado del otro. El lobo va a seguir comiendo cordero y el león va a seguir comiendo gacela. Y nos vamos a seguir enfermando. ¿Qué es la única diferencia entre los tiempos de Mashiach y nosotros? Dos diferencias. Soberanía sobre la tierra de Israel. Muchas personas incluso dirían que esto ya se consiguió. Y dos, paz mundial. Javerim, ustedes se pueden imaginar por un segundo, si todo el presupuesto militar del planeta Tierra se invirtiese en educación y en bienestar. Eso es Mashiach. Hablando de una manera crasa, no va a haber magia, no va a haber unicornios volando sobre arcoíris. Es ¿qué va a pasar con la humanidad cuando todo el presupuesto militar lo podamos invertir en educación, en darle agua, salud a todos los seres humanos sobre la faz del planeta? ¿Ok? Eso es Mashiach. Pero ya vamos a hablar de Mashiach. Ya los asustaré con mis ideas sobre Mashiach después. Entonces estas son las dos ideas de profecía. El Rambam ciertamente cae en la segunda parte, si no lo dice aquí de manera explícita, lo dice de manera explícita en el Mishneh Torah y en el Moreh Nevuchim. Para el Rambam la profecía es una meritocracia. Es gente que por su virtud y su inteligencia, Teresa, llegaban a profetas. ¿Y cómo sabían que eran profetas? Porque llegaban a conectarse con una mente superior. Es decir, tenían una experiencia directa de la realidad superior, que les permitía hacer toda una serie de cosas y entenderlas, y entender el mundo de una manera que no lo entendían antes. ¿Ok? Ahora, el judaísmo está de acuerdo en que el último profeta fue Malaquías. Malaquías vive al comienzo del tercer siglo. Es decir, unas cuantas décadas antes de la revolución, de la conquista de Alejandro Magno. Para la época de los rabinos había un consenso, ya no hay profetas. Ahora, les di dos explicaciones. En una explicación, Dios corta el chorro. En la otra, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y en este cambalache no podemos conectarnos con Dios. Por pura cuestión social. Demasiadas distracciones. ¿Ok? Hay una tercera opinión. Y es, Javerim, ¿qué comparten todos los profetas, no solo del pueblo de Israel, sino todos los profetas del que nosotros sabemos que existían en otras culturas, como Tiresias en Grecia, etc.? ¿Qué es lo que comparten sociológicamente? Y sí, Moishe, tienes razón. Los profetas son la mejor versión de los seres humanos posible. No son vistos como sabios necesariamente. Lo que comparten es que le hacen contrapeso a un rey.
Profetas y reyes son caras de la misma moneda. Mientras haya reyes hay profetas. Cuando desaparecen los profetas, los reyes, ¿por qué? Javerim, ustedes cuando yo tengo el Medio Oriente y el Mediterráneo dividido en pequeños reinados, exacto, Edwin, donde yo soy el rey de esta ciudad, ¿cierto? Soy el rey de la ciudad y los 5 kilómetros que lo rodean. ¿Mi poder es absoluto? No, mi poder es mínimo. Yo para poder gobernar necesito cierto tipo de balance para poder convencer a la gente. ¿Qué mejor forma de ganarme el amor y el apoyo de la gente que tener a los dioses de mi parte? Entonces la profecía aparece como un aliado de los pequeños reinos. Lo curioso, y esto es lo que a mí me certifica que la profecía de Israel era algo mucho más que eso, que simplemente el aparato de propaganda de los antiguos reyes, es que si ustedes examinan nuestros textos, nuestros profetas nunca estaban de acuerdo con nuestros reyes. Y Javerim, ¿quiénes escribían los libros? Teresa, ya esa pregunta la respondí. Primera pregunta, ¿quién elige qué libros sobreviven en la Biblia? Eventualmente los reyes, ¿cierto? El libro de Samuel fue escrito por los escribas de David y de la casa davídica. Pero aún así metieron a los profetas, constantemente criticando y diciendo no. O sea, para mí eso tiene gran valor. Eso significa que había algo diferente con la profecía de Israel. Javerim, ¿me escuchan o es solo Moisés? Ok. ¿Qué pasa alrededor de la época cuando la profecía desaparece? ¿Qué pasa sociológicamente? Pasamos de pequeños reyes a, como ese magnífico juego de Microsoft, Age of Empires, la edad de los imperios. Y lo bueno de ser emperador es que yo ya controlo tanta tierra y tanta gente y tengo un ejército tan grande que a mí la verdad me importa un bledo lo que piensen mis súbditos. Y entonces la noción del profeta como contraparte del rey, ¿qué pasa? Desaparece socialmente. O sea, también desaparece teológicamente. El pueblo de Israel acepta que después de Malaquías ya no hay profetas. Pues que después de Malaquías el pueblo de Israel está viviendo bajo imperios. Primero Persia, luego Grecia, luego Roma. Y en estos imperios se aparece un profeta y le dice al César de qué se va a morir. Adivinen lo que le pasa al profeta. Ya no estaban protegidos. Ya no había ese prejuicio social que protegía a los profetas. Pero ese prejuicio social estaba basado de cierto modo también en la precariedad del poder de los reyes. ¿Ok? Entonces,
Después de Malaquías desaparece la profecía y para la época del Talmud, ¿qué están diciendo los rabinos? Jajam adif menaví. Un sabio es preferible a un profeta. ¿Cómo pueden ir en contra de la Biblia? Porque pues ellos son los intérpretes autorizados de la Biblia. Entonces, pero de cierto modo es cierto que el modelo rabínico es superior en muchos aspectos al modelo profético. Es mucho más abierto, mucho más democrático. Cualquier persona puede estudiar para rabino. Bueno, hasta hace poco todo varón podía estudiar hacia rabino y yo creo que hoy vivimos en una gran época donde toda persona, sin distinción de género, puede estudiar para rabino. Me parece que hemos hecho un gran salto. Y es una cuestión del que más se esfuerce y el que más aprenda. Respondiendo a la pregunta de Edwin, si internamente del pueblo seguía la profecía, siempre va a haber gente que dice que habla por Dios. Y con esto respondo, no sé quién hizo la pregunta de qué hacemos hoy con la gente que dice hablar, que dice hablar en nombre de Dios. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando alguien dice yo hablo directamente con Dios es no creerles. Primero. Segundo, es ver si esta persona es una persona proba, si es una persona educada, si es una persona buena, si es un estafador que se está acostando con la mitad de las personas de la iglesia, ténganlo por seguro que Dios no va a hablar con él. O sea, yo hoy estoy de acuerdo con el Rambam. La gente que dice que Dios le habla y que son profetas, en mi opinión es gente o estafadores muy hábiles o gente con problemas psiquiátricos. Ahora, durante la época entre el fin de la Biblia y el Talmud es difícil saber. ¿Por qué? Porque el registro que tenemos sobre esa época lo escribieron ¿quiénes? Los rabinos. Y para ellos la profecía acaba con Malaquías. Y si una persona en un pueblito X en la Galilea comienza a echar espuma por la boca y a decir que está hablando con Dios, pues al menos nadie le creyó, porque nadie lo escribió. Y no aparece ni en Josefo, ni aparecen en las otras fuentes. Es decir, la gente ya en la época de los imperios dejó de creer en profetas. Ciertamente dentro de la élite intelectual del pueblo de Israel, la gente, las masas, el vulgo, siempre va a creer en profetas. Y por eso es que acaban estafados. Y ahí respondo la pregunta de Shaul. ¿Qué pasa con los rabinos de Israel que dicen recibir profecía? Toca ver si se cumple. Primero, ¿cierto? Ahorita hay una página deplorable, no les recomiendo que la visiten, se llama estadoisrael.com. Llena de mitos y de chismes y de vainas. Hay un rabino que dice que Mashiach va a venir el 12 de septiembre. Y un rabino que se desmayó en la tumba de los patriarcas y dice que bla 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 bla. Bueno, esperemos a septiembre. Pero la fuerza de la tradición es que el último profeta fue Malaquías. Y que la profecía va a retornar con Mashiach.
El mundo tal cual está ahorita no me parece que estemos en la época mesiánica, entonces, ergo, esta gente no puede ser profeta. Y Javerim, o sea, con todo el respeto, no hay forma de mojar prensa más fácil en Israel, si uno es un rabino, que tener una visión de que viene Mashiach. O sea, cuando yo vivía allá, eso era cuestión de todos los Shabbats. Yo iba a una pequeña sinagoga ortodoxa y siempre el chisme en el Kiddush. Que el primo del amigo, del mecánico, del psiquiatra, de la hermana, de la cuñada, va a una yeshiva cabalista en Hebrón. Y el rabino tuvo una visión de que Mashiach viene pasado mañana. Nada de eso se cumplió. Todas las profecías de que ya viene Mashiach y han sido, o sea, todos los grandes rabinos, Yosef Karo, el Rambam, porque el Rambam no se ponía con esas bobadas, Moshe de León, el Ari, el Besht, todos han tenido su cálculo de cuándo venía Mashiach. Javerim, todos estuvieron equivocados. Entonces, el rabino Pepinito en Hebrón desmayándose, puede que sea un rabino muy chévere. El mismo Rav Kaduri, el mismo Rav Ovadia, ambos Zichronam Libraja. Pero no son profetas. ¿Ok? Ahora la pregunta de Eddie, ¿se puede decir que los rabinos pudieron haber omitido partes de los libros del Tanaj? No solo parte, Eddie, libros enteros del Tanaj. Nos tenemos discusiones en el Talmud. Discusiones en el Talmud sobre si el libro de Ezequiel, por ejemplo, merece estar en la Torah, merece estar en el Tanaj. Si el Cantar de los Cantares merece estar en el Tanaj. Si el Eclesiastés merece estar en el Tanaj. Es decir, Javerim, nuestra Biblia fue canonizada por comité. Y hay cosas que se quedaron adentro y hay cosas que se quedaron afuera. Ahora, con libros muy antiguos, como el libro de Isaías, fueron canonizados completamente. O sea, los rabinos no censuraron el libro de Isaías. Pero sí, por ejemplo, dijeron, Macabeos queda por fuera. Eclesiástico, sabiduría, queda por fuera. Salmo 151, que lo encontramos en Qumran, queda por fuera. Cuando nosotros comparamos el texto masorético a la Septuaginta, hay partes enteras del libro de Samuel que aparecen en la Septuaginta y no aparecen en el texto masorético. Ahora, uno puede decir, o son añadidos posteriores de la Septuaginta, o tal vez los traductores de la Septuaginta tenían una versión un poco más completa del libro de Samuel. Vaya usted a saber. No tenemos manuscritos, entonces es difícil establecer este tema. ¿Ok? Mashiach tendrá su contrapeso. O sea, si es que eventualmente el pueblo de Israel desciende a la monarquía, Dios no lo quiera. Ya con esto saben dónde estoy yo parado en este tema. Yo no quiero un rey. Yo no sé ustedes. Ustedes quieren un rey, allá ustedes. Yo no quiero un rey. Pero si eventualmente es la voluntad de Dios que nosotros volvamos a tener monarquía, espero que Dios al menos nos mande profetas también para hacerle contrapeso a esa monarquía. Porque no hay nada más peligroso y más corrupto. Y para mejor ejemplo, miren la Biblia, que el poder absoluto que tenían, de cierto modo, los reyes de Israel, de los cuales buenos hubo 3,5 y malos hubo costalados.
¿Ok? Entonces, pero ya hablaremos de eso cuando lleguemos al tema de Mashiach. Luz Marina, no entiendo cuál es la pregunta. No, lo de Amós. O sea, ese es un muy buen texto prueba para la versión tradicional de la profecía. Dios básicamente puede hacer profetizar a cualquiera. Yo no estoy aquí defendiendo pues la visión del Rambam. Eso es lo que está diciendo Amós. Pero hoy, de manera unánime, el pueblo de Israel acepta que hoy no hay profecía. Entonces, hoy Dios no le habla a nadie en el sentido de profeta, no. Dios hoy no le habla a nadie en el sentido que le hablaba antes a los profetas. Eso no significa que Dios no pueda hacerlo. No, tampoco. O sea, Javerim, mucha gente oye voces en su cabeza y cree que es Dios. Es bueno ser escéptico. Dios nos habla a través de la naturaleza, Dios nos habla a través de la Torá. Ya que Dios me hable a mí personalmente, yo lo pondría en duda. A mí no me habla Dios. Yo, me confieso, puede que yo sea que carezca del potencial y las cualidades sobresalientes, pero a mí Dios no me habla. Yo reconozco la mano de Dios en la naturaleza, en las acciones humanas. El texto de la Torah me invita a estar en contacto con Dios, pero más allá de la Torah y de la naturaleza, Dios no habla conmigo. Y esto, Javerim, en teología es algo que si ustedes notaron, es básicamente mi modus operandi con ustedes. ¿Cómo hemos de juzgar? Yo no sé qué es Hashem, Luz Marina. Si es una conciencia superior, no es necesariamente una conciencia que se exprese lingüísticamente o que se exprese con lenguaje, o incluso que le interese hablar con nosotros. En esto yo me apego a la visión del Rambam. Que yo me pueda conectar con Dios es una cosa muy diferente a que Dios me hable. Sentir a Dios en mi corazón, sentir una cercanía, sentir algo en mis quisques, sentir una plenitud, eso es muy diferente a Juan, ve al internet y saca a la gente de su ignorancia y de la camandulería. ¿Ok? ¿Cómo yo creo mi teología, Javerim? Yo en esto soy abiertamente consecuencialista. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras creencias? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras creencias? Si esas consecuencias son buenas, entonces esta es una creencia que vale la pena sostener. Si esta creencia es una creencia negativa, que tiene malas consecuencias para la gente,
entonces es una creencia que debe ser al menos reexaminada o reinterpretada. Javerim, con el cuento de que la gente ve más allá, que ven en el alma, que ven en tu futuro, que ven en las vidas pasadas, ¿a cuánta gente han estafado? En sus comunidades, ni siquiera estamos hablando de a nivel mundial. ¿Cuántos rabinos, jajamim, sabios cabalistas, han venido a robar? A Colombia no más, démoslo en Colombia no más, demos a México por fuera de la ecuación. Es una creencia negativa, es una creencia que está ayudando a la gente a que la roben. Prefiero reexaminarla. El mismo cuento con que si tú haces este ritual y te paras de cabeza y le rezas al rabino Pepinito o le pagas al monje Sutanito, eso mejorará el alma de tus seres queridos. Javerim, esa es la estafa más vieja de todas las religiones. De que yo puedo, especialmente a través de donaciones y a través de darle plata y dinero a la persona religiosa, mejorar o elevar el alma de la persona que murió. Esa creencia no está en la Torá. Y con esa creencia, que sí puede dar mucha calma a la gente, pero esa calma tiene precio. Las indulgencias que robó la Iglesia Católica, los diezmos que están sacando estos pastores por sacar a gente del infierno, las promesas que se le hacen a los suicidas. Vaya y explótate allí en Tel Aviv y te ganarás 72 vírgenes. Y también en el pueblo judío hay gente así. Oh, déjame que yo rece Kadish por tu papá y así elevamos su alma, bla, bla. Dado que esa creencia no tiene base en la Torá, tiene muy poca base en el Talmud y tiene tremendas consecuencias negativas, pues deshagámonos de ella, porque yo no quiero que a la gente la roben. Y con esto de que Dios nos habla literalmente, yo no niego que una persona pueda tener conexión con Dios, pero dudo que esa conexión sea del mismo talante y de la misma naturaleza de la que tenían los profetas. Y sí, es cuestión de aceptar que tal vez ellos estaban en eran mejores personas y sabían más y lo acepto. Pero hoy en día yo me niego a creer que hay profecía. Ahora, una pregunta que se hizo al comienzo y quería dejarla para el final. Tzvia, tú preguntaste sobre Oto Haish, sobre aquel hombre, el carpintero de Nazaret. Primero que todo, nosotros no sabemos si el tipo existió o no. Segundo, el tipo es irrelevante para el judaísmo. Si ustedes quieren verdaderamente ser judíos, tienen que deshacerse completamente de esta figura. No en el sentido de no creer que es Dios ni todo esto, sino no es relevante. O sea, ustedes no viven angustiados de si Mohammed es o no el sello de los profetas. Si Rama se le reveló a un tipo en India hace 4000 años, eso para ustedes no está en su radar. Si ustedes quieren verdaderamente vivir como judíos tranquilos, saquen a Jesús de su radar. ¿Ok? Asumamos por un segundo que el tipo existió. ¿Ok? ¿Era profeta? No, no era profeta. ¿Por qué? Porque vivió después de Malaquías. Segundo, las predicciones que hizo no se cumplieron. Tercero, y esto es viéndolo desde una perspectiva judaica, su mensaje no era particularmente el mejor.
¿cierto? Odiaba a los samaritanos, abandona a tu familia, el que me quiera seguir, deje a su padre, deje a su madre. Eso no es un mensaje que sea consistente ni coherente con el judaísmo. Entonces, por tiempo, sí existió primero, sí existió, no dije sí sin tilde, sí existió, nació muy tarde para ser profeta. Segundo, su mensaje judaicamente no es interesante, no es revolucionario. Entonces, no. Ahora, muchas personas, incluso judíos, dicen, Jesús era un gran rabino, un profeta. En mi opinión, eso es adulando a nuestros compañeros de camino cristianos, a nuestros hermanos cristianos. En mi opinión, yo quiero mucho a mis hermanos cristianos, reconozco que el cristianismo hace mucho bien en el mundo, también hace mucho mal, igual que el judaísmo, igual que el islam. Todas las religiones causan daño y causan tikkun, eso no lo podemos negar, pero yo no tengo pues que lambonearles de que el líder de su religión no me interesa. Dijo cosas interesantes, un par de cosas interesantes, dijo la mayoría de su mensaje no me interesa, porque tengo gente en mi tradición que lo que dijo él lo dijo mejor. Y definitivamente, o sea, sí, seguramente en Galilea y en la parte rural de Israel, pues si una persona viene y hace milagros y hace señales y todo esto, que yo no estoy diciendo que el Señor lo haya hecho o no me interesa, fuera de mi radar, pero pues seguramente el vulgo diría, ay sí, un gran profeta, pero en el fondo lo que importa no es lo que diga la gente, sino es lo que acaba diciendo los libros. Y en esto, Javerim, qué pena, el judaísmo es elitista. El judaísmo es una religión textual, es una religión de la razón, es una religión de la emoción, ¿cierto? Veo, você tome o vaso de água bendito y você bebe o vaso de agua y verá bendición en su vida. Y comienza a bailar la gente la samba, y a hablar en lenguas. Eso no es judaísmo. Sí, que nosotros como latinos podemos traer un poquito más de alegría al judaísmo. Es hora de que el judaísmo traiga un poquito más de alegría. Pero eso ya es manipulación a través de la emoción, Javerim. Y la ventaja de ser un pueblo de nerds, y de ser un pueblo de libros, y de ser un pueblo textual, y de ser un pueblo que ama el debate y el diálogo y la razón, es que no comemos entero. Es triste ver cuando un judío, este sabio profeta de tal yeshiva, antes de llamarlo profeta, espere a ver si lo que dijo se cumplió o no. Por eso es que a la gente la siguen robando, por eso es que a la gente le siguen sacando el diezmo, por eso es que a la gente le siguen sacando las donaciones, porque el jajam, el moré, el yo no sé qué, se tuvo un sueño y tuvo una visión, y entonces toca doblar el diezmo porque se imaginó que él debe andar en un jet. Esto pasó. Hay un pastor en Atlanta que se llama Creflo Dollar. O sea, no hay pastor mejor. Creflo Dollar. Ese es el nombre. Y el tipo dice que Jesús le dijo que él tenía que tener un jet privado. Y sus feligreses pusieron $30 millones para comprar el avión. Eso a mí me parece, o sea, yo espero que eso a ustedes no les pase. Ser mi estudiante no es fácil, no es popular, si no pregúntenle a ciertos rincones del Facebook y del Internet qué piensan de mí. Pero Javerim, y esto es garantizado, tome un vaso de agua. Si ustedes aprenden conmigo y me siguen la carreta y piensan por ustedes mismos, y estudian y leen y trabajan,
y comienzan a ver el judaísmo de una manera un poco más racional y más aterrizada, no los van a robar, no los van a estafar. Sí, tal vez su judaísmo sea menos emotivo, menos emocional, sin profecías y sin duendes y sin sefirot y sin las esferas del dragón, y que mañana esto hará